A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, donde quiera que se encuentren, en su casa, en su apartamento, en el transporte público, aunque hay mucha gente, muy poca gente en el transporte público por lo que está ocurriendo. La toma en la curva de Molina, en horas de la mañana, la gente muy molesta porque le están cobrando hasta 50 bolívares el transporte colectivo. Y el INCUMA está diciendo que, bueno, que debe ser el precio estimado en la Gaceta Oficial, que son 20 bolívares. Y, bueno, se ha formado el parampampán, muy poca gente y muy pocas unidades de transporte, y las que hay están como semivacías. Esa es la situación. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general de la estación, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos y coordinación de la radio, Jesús Villalobos. En la dirección de la radio, Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y @Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming como www.radiofeyalegrianoticias.com. También este espacio se difunde como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast. También en vivo a través de la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en Radio Garden, en cada una de los dispositivos de radios online del planeta. Y estamos en vivo, vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles las noticias, las informaciones, las entrevistas, los audios de todo el acontecer informativo del Zulia, de Venezuela y del mundo, acá en Frecuencia Noticias. También a través de nuestro canal de YouTube, podcast en YouTube. También nos pueden seguir, darle a la campanita para que les recuerde cuando se suba un nuevo podcast de YouTube, allí en nuestro canal de YouTube. También nuestro canal de Telegram, síganlo, si tienen Telegram, ahí a través de las noticias de frecuencianoticias.com, para que las tengan allí, y los programas que se vayan subiendo poco a poco de Frecuencia Noticias. Lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, con el pan caliente a toda hora, el pan francés, el pan dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, que siempre se lo recomiendo a la hora de la merienda con un buen cafecito, no pierde con nada ese pancito de guayaba. También de arepas full sabor, con esas deliciosas promociones que nos trae Arepas Full Sabor en el Centro Comercial Sanvil, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor,
Les recuerdo que pueden disponer del delivery a través de @arepasfullsabor de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Pido a Dios y a la Chinita que nos sigan guiando para continuar rindiendo cuentas claras y nuevas victorias al Zulia que tanto amamos. Cierro este discurso, este mensaje al pueblo del Zulia con una cita en latín que leía un libro cuando venía de un municipio en estos días, que dice: Utrinquis paratus, Utrinquis paratus, listo para cualquier cosa. ¡Que viva el Zulia! Muchas gracias. Gobernación del Zulia. Esperanza. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que ustedes tengan en su comunidad y nuestro programa. Hoy nos tocó dar un vueltón porque están asfaltando todo el frente de el edificio de Radio Fe y Alegría donde estamos nosotros y nos tocó dar la vuelta, pero no importa porque es para una buena causa. Están asfaltando todo la parte lateral del centro comercial Gran Bazar y hasta acá, hasta el edificio de Radio Fe y Alegría. Así que agradecido con la gente de la alcaldía porque tomaron en cuenta esta parte que tenía muchos huecos, gracias a Dios, para que entonces, bueno, podamos entrar con facilidad a la estación. Así que agradecido con la gente de la alcaldía de Maracaibo. Así que el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que ustedes tengan en su comunidad y nuestro programa. Eso es muy importante, muy importante.
También el nombre completo, su cédula de identidad y muy importante también el sector desde donde se comunican con nosotros a diario, porque para llevar entonces una especie de cuenta de cuántas personas nos están escuchando y desde dónde nos escuchan. Sabemos que hasta la Vía Perijá llega la señal de Radio Fe y Alegría, porque de la Vía Perijá nos envían saludos, nos envían mensajes, nos envían denuncias. También de San Francisco, de la gente de La Coromoto, también de Maracaibo, de diversas parroquias de Maracaibo. Así que saludos a todos. Comuníquense entonces con nosotros. Hoy tendremos un programa informativo, no se lo pueden perder, primero porque vamos a hablar de economía. Pregunten al 0424-634-8306. Vamos a hablar de economía con el profesor Edinson Morales, economista, profesor universitario, asesor de la Cámara de Comercio de Maracaibo también. Así que es una persona que está muy versada en lo que es la información económica y lo tenemos hoy en vivo acá para todos ustedes, para que escuchen cómo está la situación económica del país en este momento, porque con las sanciones que se han aplicado nuevamente por parte del gobierno norteamericano, la censura a la empresa Chevron, que tiene para recoger sus peroles e irse del país hasta este mes que viene, y de paso, bueno, el 25% de arancel a cada petrolera que le compre petróleo a Venezuela. ¿Esto asfixiará o no asfixiará al gobierno nacional? Pero también asfixia al ciudadano de a pie. Lamentablemente asfixia al ciudadano de a pie. Es la situación económica que vamos a revisar. El alza del dólar también. Bueno, el dólar no se alza, lo que se devalúa es el bolívar. Yo siempre se los digo a ustedes. Y en estos días, bueno, bajó el dólar, dice la gente, bajó a 97 el dólar paralelo, pero de pronto volvió a subir, y no solamente volvió a subir, sino que subió también el dólar oficial, pasó los 70 bolívares. Todo y cada uno de los elementos económicos los estaremos evaluando el día de hoy con el profesor Edinson Morales. No se pueden perder. Además, este programa va a quedar en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver, no solamente escuchar, sino que también lo puedan ver a través de sus dispositivos y televisores Android. Bueno, vamos a comenzar entonces con el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con el programa y las efemérides del día. Escuchemos. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, sí señor, hoy es 2 de abril del año 2025 y precisamente un día como hoy el conquistador español Juan Ponce de León desembarca en una supuesta isla que bautizó con el nombre de Florida por la belleza de su tierra y por la festividad de la Pascua de Florida en el año 1513. También nace Giacomo Casanova en el año 1725, historiador, escritor, diplomático, matemático, bibliotecario y agente secreto italiano. Es conocido como un aventurero y libertino seductor que con más de 133 conquistas amorosas y románticas, esto lo hizo en el año 1725, por eso la palabra, tú eres un Casanova, por este señor Giacomo Casanova en 1725, tuvo 133 mujeres, imagínense ustedes. Este señor. Bueno, también nacía Alexandre Pétion en el año 1770, militar y político haitiano. Nace Francisco de Paula Santander en el año 1792, militar y político colombiano, reconocido como uno de los fundadores de la República de Colombia por su destacada participación en el proceso de independencia contra el Imperio Español. Se aprueba además la ley de la moneda en Estados Unidos y la creación del dólar en el año 1792. Hoy se conmemora el natalicio de Ana María de Campos en el año 1796, gran heroína venezolana. Se desarrolla la batalla de las Queseras del Medio en el año 1819. Fue un enfrentamiento en el actual estado Apure, comandado por el destacado líder independentista José Antonio Páez. Muere Samuel Morse en el año 1872, inventor y pintor estadounidense. Muere Justo Briceño Otalora en el año 1868, militar venezolano.
Nace también Walter Percy Chrysler en el año 1875, empresario estadounidense, pionero de la industria del automóvil, fundador en 1925 de la empresa Chrysler Motor Company. También se transmite el primer episodio de la serie de animación japonesa de automovilismo Meteoro en el año 1967. Muere José María de San José Alvarado en 1967, religiosa venezolana, primera beata de Venezuela. Fue bautizada el 7 de mayo de beatificada, el 7 de mayo de 1995 por el Papa Juan Pablo II en Roma. Su festividad es el 2 de abril. También un día como hoy fallecía Juan Pablo II en el año 2005, Papa de origen polaco. Fue un gran luchador contra la expansión del comunismo. Hoy, San Juan Pablo II. Muere Gustavo Rodríguez, un día como hoy del 2014, actor de cine, teatro y televisión venezolana, conocida por interpretar al director de la Seguridad Nacional. Recuerden la novela Estefanía, Pedro Estrada. También un día como hoy fallecía Juan Vicente Pérez Mora en el año 2024, agricultor y venezolano, conocido como la persona más anciana de la historia en Venezuela. Nació el 27 de mayo de 1909 y vivió 114 años, 10 meses y 6 días vivió este señor. Hoy es Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Día Internacional de la Verificación de Datos y Día Mundial de la Gelatina. A comer gelatina el día de hoy. Esas fueron las efemérides de este 2 de abril del año 2025. Vamos a la pausa y al retorno ya nos vamos a meter en el tema económico con el profesor Edinson Morales, economista, profesor universitario y asesor de la Cámara de Comercio. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. No se aparten de ahí, ya regresamos. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. El acontecer informativo del Zulia, Venezuela y el mundo en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía a través del 0424-634-8306. También a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Les recuerdo visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com para estar al día con las principales noticias del día y además los programas de Frecuencia Noticias. Hoy tendremos un invitado muy especial. Vamos a hablar del tema económico. Se trata del profesor Edinson Morales, así que vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con... En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Bueno, como les decía, tenemos en el estudio al profesor Edinson Morales, economista, profesor universitario, asesor de Fedecámara Zulia, nada más y nada menos. Y entre muchos otros proyectos que tiene nuestro amigo el profesor Edinson Morales. Vamos a estar hablando del tema económico. Y precisamente hablando del tema económico, el presidente Nicolás Maduro, y yo lo tenía aquí a colación, en varios diarios, acaba de salir, asegura que el primer trimestre de este año 2025, profesor, tuvo un crecimiento económico el país del 4.5%. ¿Eso es verdad o es que está el presidente exagerando un poco? Muy buenos días. Bienvenido, profesor. Muy buenos días y gracias por la invitación, Felipe. Al presidente tiene sus asesores y tiene quien le haga sus estadísticas. Yo en esas estadísticas no puedo creer.
Yo sigo las estadísticas serias, por ejemplo, del Observatorio Venezolano de Finanzas y algunas estadísticas que genera sobre todo la consultora nacional Ecoanalítica. ¿Okay? Y todas dicen que el primer trimestre fue un trimestre malo, no, ni siquiera regular, fue un trimestre malo. Y es un trimestre malo, por supuesto, porque las expectativas, el problema de la economía son las expectativas. Cuando Donald Trump llega al poder en el 20 de enero de 2025, dijo todo lo que pensaba hacer desde el comienzo de su presidencia. Habló de los aranceles y habló de los inmigrantes, etcétera, pero directamente fue y dijo, no voy a permitir que Venezuela continúe como está, entre comillas, porque dijo de todo, pero eso no lo puedo decir yo en este momento. Entonces ahí se creó una expectativa negativa sobre el crecimiento económico. Y hay algunas cifras ya, pues. Se supone que la economía puede estar cayendo en el primer trimestre entre 2 y 3%. No es que se está recuperando. La informalidad del país está creciendo fuertemente, ya alcanza más del 60%. Es decir, el trabajo informal, pues sobre todo, y los negocios informales están proliferando mucho en la economía. Y por el otro lado, lo peor de todo es la inflación. O sea, ya en los primeros 2 meses del año, porque no ha salido la estadística del último mes del año, ya la inflación en los 2 meses alcanza 20%. Que si tú la llevas hacia el año pasado, hacia febrero del año pasado, ya es una inflación que se calcula va a ser altísima también al terminar el año 2025. No estoy de acuerdo con la cifra que dio el presidente. No está de acuerdo. Hay algunos economistas, escuchaba yo también temprano en la mañana al economista Asdrúbal Oliveros, quien dijo que pide una reforma cambiaria ante aranceles de Estados Unidos. El mercado, dice él, está agotado. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, claro, el mercado está agotado. Sí. Ahí hay un problema muy grave. Yo lo voy a tratar de explicar en pocas palabras. ¿Cuál es el problema? Porque el presidente Maduro ayer dijo que el tipo de cambio BCB es un tipo de cambio de mercado. No es cierto también esa cosa. No es cierto. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué razón? Porque el Banco Central asigna a las mesas de dinero una porción de las reservas internacionales o de los dólares que le llegan a las reservas internacionales. Eso no es tipo de cambio de mercado. O sea, una asignación directa del BCB a las mesas de dinero. Ahí no hay ningún tipo de cambio de mercado. ¿Ok? El tipo de cambio no se forma, para explicarlo mejor con los economistas, por el juego de la oferta y la demanda de divisas. Si la oferta de divisas escasea frente a una demanda creciente, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿Qué es lo que sube? El tipo de cambio. Porque el tipo de cambio es el precio de la divisa que se está transando. En Venezuela se transan fundamentalmente 2 divisas: el dólar estadounidense y el euro, pues, la moneda de la Unión Europea. Entonces no hay ningún tipo de cambio de mercado y por supuesto el tipo de cambio está subiendo. Ahora voy a dar otra explicación que es importante que el público sepa. ¿Cómo se alimentaba ese mercado? Una parte por los dólares que asigna el gobierno, pero también Chevron le tiene que pagar al Estado, le tiene que pagar una parte por impuestos y la otra parte por regalía. Chevron le metía al mercado cambiario, o le sigue metiendo hasta el 27 de mayo, le sigue metiendo $200 millones. Wow. ¿Ok?
¿Cómo se los mete? Yo necesito pagar los impuestos y la regalía, voy al mercado cambiario, inyecto estas divisas, cojo los bolívares y le pago al Estado la deuda de impuestos y la de regalía. Ok, entonces, eso es lo que ha sostenido, eso es lo que ha venido sosteniendo el tipo de cambio en Venezuela. Pero viene ahora la otra parte, lo que les dije al comienzo de la explicación, las expectativas. Las expectativas. Cuando Trump dice, cerrado el paso a Chevron, directamente... Es cerrado. Es cerrado, pues. Ajá. ¿Qué expectativas toman los empresarios, los comerciantes y los mismos jugadores cambiarios, vamos a llamarlos de esa manera? ¿Qué es lo que hacen ellos? Si se cierra Chevron, no va a haber más entrada de dólares al mercado cambiario y por lo tanto todo el mundo se volteó. Bolívar que cojo, bolívar que trato de cambiar por dólares. Por dólares, de una vez. De una vez empezó entonces, eso se llama la rumba dolarizada. Así la llamo yo. Ahí vino una rumba, pues, listo, todo el mundo, y disparó el tipo de cambio oficial y disparó el tipo de cambio paralelo. Que según las estadísticas que yo tengo, el oficial creció 35% aproximadamente desde enero hasta ahorita. Que antes estaba en 66. Sí, y el tipo de cambio paralelo es lo que llama el presidente, el tipo de cambio negro, etcétera, ese creció 54%. O sea, ahora, ahí está el problema, pues. El problema es ese, el problema es cómo el gobierno, cuáles son las medidas cambiarias que el gobierno va a adoptar para parar este desagüe, este desangre de dólares que está ocurriendo en Venezuela en este momento. ¿Y qué es lo que pasa? El que está perdiendo, ¿quién es el que está perdiendo valor? Ya tú lo dijiste al comienzo por aquí, el que está perdiendo valor es el bolívar, no es el dólar. El bolívar está perdiendo un gran valor y nosotros, ¿en qué ganamos nosotros? Bueno, tenemos que recordar que le quitaron 14-0, ¿no? También, por supuesto. Hay que recordar eso. Pero, quitado todos los 14-0, el bolívar está perdiendo un gran valor. Y con ese gran valor se pierde ¿en qué? En que los precios, ¿verdad?, están indicados directamente por la valoración del tipo de cambio en el mercado cambiario. Lamentablemente, así estamos. Y entonces, como tú decías, si los precios, si el dólar sube, ¿verdad?, los precios de los bienes y servicios tienen una tendencia a subir también, la inflación sube, y entonces el dinero que nosotros ganamos no nos alcanza para comprar los bienes y servicios necesarios. Que algunos dicen, no, ¿qué es la canasta alimentaria? No, señor, la canasta alimentaria es una de las canastas que nosotros pagamos, pero nosotros pagamos una canasta de servicio también. Servicio. Sí, señor. Toda la canasta de servicio. Y eso me hace acordar, economista, y disculpe que lo ataje porque ya vamos a la pausa, en que los industriales, por ejemplo, el dueño de una panadería vende su producto al dólar BCB, pero a lo mejor compra los ingredientes para hacer el pan en el ese paralelo. Es el otro problema que tenemos, grave el problema que tenemos. El problema de que te obligan, ya salió la SUNDE, a fiscalizar a todo el mundo y a poner multas, y si es posible a llevarse preso a un comerciante porque quiere vender al tipo de cambio paralelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Vendo al tipo de cambio oficial, pero compro generalmente, no todo, al tipo de cambio paralelo. Un diferencial que él tiene que asumir. ¿Y cómo lo asume? La única manera de asumirlo es elevando los precios finales de los bienes y servicios que él vende. Vamos a la pausa y seguimos con más de esta entrevista con el economista Edinson Morales, profesor universitario, asesor de Fede Cámara Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias.
Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Pido a Dios y a la Chinita que nos sigan guiando para continuar rindiendo cuentas claras y nuevas victorias al Zulia que tanto amamos. Cierro este discurso, este mensaje al pueblo del Zulia, con una cita en latín que leía en un libro cuando venía de un municipio en estos días, que dice: Utrinquis paratus, Utrinquis paratus, listo para cualquier cosa. Que viva el Zulia. Muchas gracias. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Nuestra entrevista que tenemos el día de hoy en nuestro programa del profesor Edinson Morales, economista, profesor universitario, asesor de Fedecámara Zulia. Estamos hablando del tema económico. Hablamos, bueno, de todo lo que se está presentando con el precio del dólar y esto de las sanciones. ¿Cómo va a quedar Venezuela sin Chevron después del 27 de mayo? Después que ya se cumpla la fecha de que tienen que recoger todos sus peroles, como lo dijo el presidente Donald Trump, y retirarse del país. Pero no solamente eso, sino que el presidente Trump también colocó aranceles a las empresas, entre ellas Repsol, que Repsol también, según tengo entendido, yo puse un audio en este programa también semanas atrás de un representante de Repsol que decía que ellos atendían también el tema eléctrico en Venezuela. Sí, señor. Entonces eso es algo delicado, muy delicado, profesor. Eso es algo muy delicado, que se retiren del país porque no pueden pagar estos 25% de arancel. No, pero no ¿Cómo es eso? Pero es que hay otra cosa. Ajá. Que es lo que yo entiendo. Ya Trump le dijo a estas tres empresas, a Eni italiana, a Maurel Prom francesa y a Repsol española. Y la India, Reliance. Y Reliance, que tenían que salir del país, también se los dijo. O sea, el problema es qué es lo que va a quedar, yo diría, de financiamiento y tecnológicamente en el país para nosotros poder asumir la cantidad de petróleo que se está produciendo en este momento, que estamos alrededor de los 900.000 barriles diarios. PDVSA ya ha dicho, pues, representantes del gobierno han dicho que PDVSA va a asumir los campos petroleros que deja Chevron. Es cierto, los puede asumir, pero con grandes dificultades, muchas dificultades.
Acuérdense de algo, PDVSA está en default desde el 2017. Está en default, es decir, no pagó su deuda, que alcanza unos 32 mil millones de dólares. Por algo por allí está, entre 132 y 140 mil millones de dólares. Por ese default, Venezuela está fuera de los circuitos financieros internacionales. Es decir, no puede conseguir dinero para financiar la producción interna. ¿Con quién se va a aliar? Vamos a esperar que va a ser PDVSA para aliarse. Pero hay otro problema muy, muy grave. ¿Cuál sería? Hay dos elementos importantes. Chevron, que es una empresa tecnológicamente muy avanzada, o tal vez o la más avanzada del mundo en esto, importa los diluentes, que nadie mira eso. Los diluentes para cargar el petróleo venezolano que sacan de la faja petrolífera, el petróleo pesado y semipesado, para diluirlo, y también un petróleo liviano que también se importa para hacer lo que llaman la mezcla Merey, ¿ok? Que es el petróleo que Venezuela vende. Bueno, eso no lo puede hacer PDVSA. O sea, ¿cómo lo va a hacer PDVSA? ¿Por qué camino y vericuetos se va a meter PDVSA para obtener esas dos cosas? Es importante que... A lo mejor van a pedir asesoría iraní. Iraní, por eso. O China, o lo que sea. Pero la que sabe de eso es Chevron. Por ese lado es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Viene otro elemento. PDVSA dice, yo quiero limpiar 20, no sé cuántos pozos quedan en Venezuela, necesito hacerle servicio a esos pozos, y PDVSA va a llamar a un contratista, tipo por ejemplo Schlumberger, ¿no? O cualquier otra de esas que operan en Venezuela, empresas de servicio, y le va a decir, bueno, como no, yo te voy a hacer el trabajo, pero ¿cómo me vas a pagar? ¿Por qué? Porque PDVSA no tiene financiamiento y en términos de capital está quebrada como empresa. ¿Cómo va a ser PDVSA para asumir esa responsabilidad que dejó Chevron? Para mí es casi imposible o cuasi imposible que eso lo pueda hacer PDVSA. ¿Qué es lo que queda? Lo que yo veo en el mercado, que de esos 900,000 barriles, es decir, muchos se podrán producir, pero otros no se podrán producir. Hay gente que dice que la producción podría quedar en este año en unos 750,000 barriles diarios, lo que implica que vas a vender menos. Pero ahora viene el otro problema más grave todavía. ¿Quién va a vender el petróleo? A Estados Unidos no le van a vender el petróleo. Entonces tiene que ser ya el mercado petrolero internacional, y en el mercado petrolero internacional el precio del dólar, el Brent, lo vi ayer, estaba en $70 por barril. Ese es el, digamos, y el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro tipo de petróleo, estaba un poco más bajo, y entonces le van a decir, como no, yo te compro el petróleo. Te lo voy a comprar, pero te lo voy a comprar con un gran descuento. Y ahí viene la baja de los ingresos petroleros, que son el principal financiador del gasto público en Venezuela, y por ahí viene la debacle. Economista, y no, el gobierno norteamericano no le puede decir a esas empresas o a esos países que le van a comprar petróleo a Venezuela, si tú les compras yo te meto un arancel de 25%. Ya se lo dijo. Ya se los dijo. Ya se lo dijo. Ah, bueno, está no, pero se lo dijo pero se lo dijo también a los mismos países. Es decir, le dijo a España, le dijo a Italia y le dijo a Francia, el que compre petróleo venezolano tendrá un arancel adicional del 25%. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mecanismo de ese arancel norteamericano? El mecanismo, impuesto. Impuesto. En producto. El arancel es un impuesto, claro. En producto. Sí, ese es un impuesto y tienen que pagarlo obligatoriamente, si no, fuera del mercado también, pues que eso no hay... La vicepresidenta de la República, también ministra de Hidrocarburos, ha dicho que a pesar de los aranceles y las sanciones que le impongan al país, van a seguir trabajando con otras empresas de hidrocarburos a nivel internacional.
¿De qué manera lo van a poder hacer? Bueno, esa pregunta tenemos que hacérsela a Delcy nosotros también. Que nos diga, yo voy a seguir trabajando con una empresa de Noruega, voy a seguir trabajando con una empresa china, voy a seguir trabajando con una empresa japonesa, etcétera, pero que lo diga, porque yo lo que veo es que en estos gobiernos venezolanos hay mucho bla bla, pero poca acción, ¿sí? Lo que sí está claro es que 2025 va a ser un año de crisis para Venezuela, y la crisis que nos va a venir a nosotros, lo que le va a venir a Venezuela es a los habitantes de Venezuela, a los venezolanos los que vamos a pagar eso. El venezolano de a pie. A los venezolanos de a pie. Porque imagínense ustedes que gane un salario mínimo. Y recuerdo, no es que gane el salario mínimo, a mí lo que digo es eso, ¿no? Desde 2022, yo, profesor universitario, no me aumentan el sueldo. Es lo mismo. El mismo sueldo, entonces sería 2022, 23, 24, y ya vamos camino en el primer trimestre del 2025 y yo gano el mismo sueldo que ganaba en el 2022. ¿Cómo va a ser? ¿Así? Y el otro es el salario mínimo. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la República, tiene un mecanismo. Es decir, no aumenta salario, pero aumenta los bonos de la patria, todos esos bonos que él paga, que ayudan a sostener a mucha gente, es verdad, no los que no ayudan, sí ayudan, pero ¿qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que dice la ley del trabajo? Lo que en todos los países tú ves, acá va a haber aumento de salario, en varios países latinoamericanos, en todos los países latinoamericanos, lo que aumenta es el salario, no aumenta la bonificación. La bonificación. Y es una situación perentoria para Venezuela. Pero, profesor, tiene que haber alguna parte de que los industriales sigan confiando en el país. Los industriales, usted que asesora a Fedecámara Zulia, la mayoría de las empresas, las filiales que están afiliadas a estas cámaras, ¿qué opinan de toda esta situación? ¿Cómo van a manejar la producción de sus empresas para este año 2025? Bueno, no, la están manejando. La están manejando. La están manejando, sí. O sea, Fedecámaras y sus filiales, las empresas de todo el país, la están manejando. Están tratando de sobrevivir. Pero no es que están en la mejor posición para producir, porque ahí viene todo este conjunto de características que ya hemos mencionado, de las cuales hemos hablado, y las empresas sí le están echando pichón a la cosa, están haciendo el esfuerzo, pero si no tenemos ayuda del Estado en este momento, y si no tenemos una política cambiaria clara, y no tenemos una política económica general, monetaria, y también una política fiscal, nosotros no ponemos, o sea, el 2025 va a ser un periodo muy deficiente, para no decir malo, para la economía venezolana. Doy una noticia, Fedecámara hoy salió, o creo que fue ayer o hoy, que salió que apunta para un salario mínimo de un salario de $200. $200. Para la clase trabajadora, sí, de $200. Lo anunció Fedecámara y salió la fotografía con toda la Junta Directiva de Fedecámara Nacional. Pero es una propuesta para el gobierno. Para el gobierno, interesante. Sí, y allí a ver si viene el 1 de mayo. A ver sí, si la pero si lo dice es porque el sector privado lo va a aplicar. Acuérdate que el sector privado también es otra parte importante. Claro. Correcto. Pero ¿qué pasa si eso se aplica? Pero vamos a dejar esa pregunta para el próximo segmento del programa. Vamos a hacer nuevamente la pausa. Una vez que este nuevo salario se aplique de $200, por ejemplo, ¿va a seguir aumentando o se va a seguir devaluando el bolívar? Porque entonces, bueno, va a haber un golpe y cada vez que hay un aumento de productos. Bueno. Vamos entonces a contestar esa pregunta al regreso de la pausa. Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Ya venimos con más. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias.
Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Cayendo todos los mensajes, nos dijo nuestra productora Joana Barbosa, acá a nuestro programa. Gracias de verdad a través del 0424-634-8306. Bueno, dejamos una pregunta en el aire para después hacerle otras, economista, porque ¿cómo? Cuando el Fedecámaras haga le solicite este aumento al gobierno nacional de $200, que es lo que están pidiendo la empresa privada, esto va a afectar la economía, porque al aumentar el salario, aumenta inmediatamente el costo de la canasta alimentaria. No, ya voy a... Ok, la idea es la siguiente. Para salir de esa pregunta. Ok, Fedecámaras no tiene que pedirle permiso al gobierno para aumentar su salario. O sea, si está proponiendo un salario de $200 es porque gran parte de las empresas privadas del país van a aplicar ese salario. Y yo lo veo de otra manera. De otra forma. Es decir, si el salario sube, entonces habrá más demanda en la economía. Mucha más demanda en la economía. Lo que tiene que responder es la misma producción de las empresas privadas para que ese salario no se lo coma la inflación que podría venir, que esa es otra cosa, ¿ok? Pero un aumento de salario es más demanda en la economía, estimula la producción, ¿verdad? Y estimula, por supuesto, el crecimiento económico. O sea, no es descabellada la propuesta de Fedecámaras, y además le da un alivio a la clase trabajadora del sector privado. Pero hay que agregar que en el sector público, no sé si son 5 millones de personas que trabajan en el sector público nacional, regional y municipal o local, y esas 5 millones de personas, de esas 5 millones de personas hay un montón de jubilados y pensionados que solamente ganan 130 bolívares mensuales, que se convierten en, creo que ya están un poquito menos de $2, y en consecuencia esa es la situación. Entonces, yo creo que ahí se va a presentar una disparidad muy fuerte entre lo que gana el sector privado y entre los que ganan el sector público, y sobre todo los jubilados y pensionados. Y a todo esto, ¿qué haría el gobierno? ¿Qué tendría que hacer el gobierno si esto se sigue? Bueno, sí, esta desbandada que está ocurriendo en el mercado cambiario, yo le veo dos salidas. ¿Cuáles son esas salidas? La primera salida es que el gobierno dolarice la economía. Esa es la primera. Esa es la primera, sí. Que es una salida importante porque, bueno, al dolarizar, el tipo de cambio se va a formar por el juego de la oferta y la demanda. No va a haber intervención cambiaria ni nada de eso. Hay una, pudiera ser. No lo veo. No lo veo. No lo veo, ¿por qué? Porque el gobierno no quiere perder el control que tiene en ese mercado. No quiere y no quiere, pues no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Y cuál sería la otra salida? La otra salida es la otra. Un cadivazo. Un cadivazo. Volver al Cadivi. Control total del tipo de cambio, control total de la tasa cambiaria, y la historia previa nos dijo ya cómo se comporta un mercado de ese tipo. Sí, entonces yo creo que estamos atrapados sin salida, como dice uno. Entrampados. En este laberinto. En este laberinto. En este laberinto, porque lamentablemente
si lo que viene es un tipo de mercado cambiario Cadivi, detrás de ello viene una máxima corrupción desde el punto de vista del tipo de cambio, lo que pasó en los tiempos pasados cuando el presidente Chávez y cuando llegó el presidente Nicolás Maduro, fue una cosa horrible que no quiero que ocurra. Bueno, como yo soy liberal, y lo digo claramente, bueno, que deje la dolarización, pues hasta ahí llego. Es preferible, entonces, el tema de la dolarización. Que dolarice la economía. En estos pocos minutos que nos quedan de entrevista, yo quisiera que fueran muchos más. ¿Habrán sectores que van a crecer en Venezuela? ¿Cuáles son esos sectores? Que ya vienen creciendo. Que ya vienen creciendo. Vienen creciendo y tienen años creciendo. Hay 3 sectores fundamentales que son... Primero, ¿sabes por qué? Porque tienen demanda inelástica. Demanda inelástica, explico, que, es decir, se mantienen en el mercado, producen suficiente, porque todo lo que produzca es vendido. ¿Por qué? Porque la población lo necesita. Los empresarios lo necesitan. ¿Cuáles son esos sectores? El sector alimentos, el sector salud, sobre todo farmacias, medicina, y por último el sector tecnología. Todos tienen demanda inelástica y esos son los que están creciendo en la economía, pero muy bien en este momento. Y tú pasas por la esquina de acá y ya salió Farmacia El Taparito, ¿sabes? Una nueva farmacia. ¿Ah? Ajá. Farmacia tal, farmacia mía, farmacia, bueno, más todas las que tú Pero conoces. esas farmacias venden hasta pan. Bueno, por supuesto, ya se convierten en supermercados, pues. Son farmacias como tal, y sino hasta supermercados. hipermercados están convertidas. Pero, pero están naciendo muchas farmacias. Y en materia tecnológica eso es clave. Eso es clave. Esos son los 3 sectores que están creciendo. Y todas las consultoras dan por sentado que son los únicos sectores que están creciendo suficientemente. Hay algunas cosas, como por ejemplo algunos sectores como el sector industrial, que también está repuntando su crecimiento, pero no en la medida que lo está haciendo estos 3 sectores. Que son los fundamentales, sí, en este momento. En este momento. Son los que están sosteniendo parte del crecimiento económico. ¿Y usted cree que que eso se va a mantener hasta final de este año 2025? A pesar de la inflación que se pueda generar. Depende de lo que ocurra de aquí hasta el 2025. Ya que hasta diciembre del 2025. Hasta diciembre, claro, lo que ocurra hasta diciembre. Y cómo va el gobierno venezolano a ingresar dólares para sostener el gasto público y crear demanda agregada en la economía. Todo eso todavía es una incógnita. Bueno, entonces seguiremos con otro programa, profesor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, vamos a darle las gracias al profesor Edinson Morales, economista, profesor universitario, asesor de Fedecámara Zulia, por haber estado con nosotros hablándonos un poco de todo lo que concierne la economía venezolana. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la radio, Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, ¿quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho, señores. Hasta mañana. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. Social Media Alterna. @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.